Can Yaman ha vuelto a hacer de las suyas, y esta vez nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Se cancela una entrevista importante? ¿Por qué demonios ha decidido borrar todo rastro de esa conversación que prometía ser de infarto? Prepárense porque el salseo está servido y la razón oculta es algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Imaginen la escena, el bombón turco Can Yaman listo para sentarse en un plató, probablemente para hablar de su última aventura profesional o quién sabe de su vida privada. La expectación estaba por las nubes. Los fans ya se imaginaban las portadas, los titulares jugosos, los secretos revelados. Y de repente... ¡zas! Entrevista cancelada. Borrada. Desaparecida como por arte de magia. Nadie entendía nada. Para ser honestos, esto huele a estrategia, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de estrategia? ¿Es que se le escapó algo que no debía? ¿O quizás la entrevista no iba por donde él quería y prefirió cortarla de raíz? Las teorías vuelan más rápido que un jet privado. Algunos dicen que fue por su relación con alguien, que le pidió que no dijera nada. Otros, que el entrevistador iba demasiado a la yugular con preguntas incómodas. Lo que yo creo que está pasando es algo mucho más retorcido. Piensen en esto, Can Yaman sabe perfectamente el poder que tiene su imagen. Sabe cómo generar expectación. Si él decide que una entrevista no sale a la luz, créanme, es porque tiene un motivo muy gordo. Y ese motivo, amigos míos, no es algo tan simple como, no quería hablar de mi ex. Vamos a darle una vuelta. ¿Y si la entrevista en sí misma era una trampa? Quizás le prometieron un contenido ligero, pero a última hora cambiaron el guión. O peor aún, ¿y si le ofrecieron una suma de dinero considerable para hacerla, pero luego se dieron cuenta de que el material que iban a sacar no beneficiaba en nada a su imagen actual? Eso sí que sería un giro inesperado. Piénsenlo bien, Can Yaman está en un momento crucial de su carrera. Está intentando dar un salto a producciones internacionales, a Hollywood, a conquistar el mundo. Y cualquier desliz, cualquier comentario desafortunado, podría costarle caro. Por eso mi instinto me dice que ha sido una decisión calculada, una jugada maestra para proteger su futuro. Y no me refiero solo a protegerse de malas preguntas. ¿Y si el contenido de la entrevista era tan explosivo que podía herir susceptibilidades de personas muy importantes en la industria? Imaginen que reveló un secreto que implicaba a grandes productores, o a otros actores famosos. Eso sí que sería un problema mayor. Muchos dirán que es puro capricho de estrella, que está acostumbrado a salirse con la suya. Pero yo sospecho que detrás de ese bloqueo hay algo más profundo. Quizás descubrió algo sobre la publicación de la entrevista que no le gustó, o que iba a salir a la luz información confidencial. Y hablando de confidencial, ¿recuerdan todas las especulaciones sobre su vida sentimental? ¿Será que la entrevista iba a tocar ese tema de una forma que él no quería, o que iba a confirmar algo que prefiere mantener en privado por ahora? Sería la bomba si todo esto fuera para proteger una relación secreta. La verdad es que esta cancelación nos deja con más preguntas que respuestas, y eso, queridos míos, es precisamente lo que Can Yaman sabe hacer tan bien, mantenernos enganchados, expectantes, deseando saber qué va a pasar después. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿vosotros qué pensáis que ha llevado a Can Yaman a cancelar esa entrevista de forma tan drástica? ¿Fue una protección de su imagen, un secreto que no podía salir a la luz, o simplemente una rabieta de estrella? Quiero saber vuestras teorías más locas.